Esto quiere decir que de una microempresa para pasar a mediana empresa tardarás aproximadamente 40 años según el INEGI. Hola, soy Vero Álvarez, restaurantera. Si tienes un restaurante, si vas a emprender un restaurante o cualquier otro negocio, este es tu canal, porque en este canal, Vero's Food Experience, encontrarás toda la información que necesitas para aplicarla en tu negocio. Desde capacitación de personal, marketing, también hablo de tips como ubicación, de finanzas y algo de inversión, y también hablo de cerveza. Así que si no estás suscrito o suscrita, considera suscribirte. Recuerda darle like, comparte, entra a mi página verosfoodexperience.com, en donde encontrarás mucha información más, y entra también a mi Instagram, Vero's Food Experience. El día de hoy les voy a hablar de otro factor que influye mucho en el crecimiento de la empresa, que nos impide crecer. Como ya vimos en otro video, que les dejo aquí el link de ese otro video en las tarjetas para que lo vean, donde hablaba de uno de los factores que nos impide crecer las empresas aquí en México, que es el financiamiento, para que lo vean. Y el día de hoy les voy a hablar de la contabilidad. Si bien el INEGI nos dice que tan solo el 25% de las empresas que abren llegan a vivir 15 años, y de ese 25% que logra sobrevivir 15 años o más, cuesta hasta 40 años llegar a incrementar el número de empleados hasta 80 empleados. Esto quiere decir que de una microempresa para pasar a mediana empresa tardarás aproximadamente 40 años según el INEGI. Y como ya les hablaba en el otro video que les hice, que el financiamiento con los proveedores es muy importante y a veces es una barrera que nos impide crecer, hoy les voy a hablar de la contabilidad. Muchas empresas aquí en México, sobre todo las pequeñas empresas, carecen de una contabilidad adecuada. Y esto es una barrera que, por supuesto, impide el crecimiento de la misma, ya que si tú no acudes con un contador y no te hace un cálculo adecuado para el pago de impuestos, probablemente estarás pagando más. Está comprobado que las grandes empresas pagan mucho menos impuestos de acuerdo a lo que ganan, en proporción a lo que ganan. Y está comprobado que las microempresas en ocasiones pagan más de lo que deberían en proporción a sus ingresos y sus ganancias. En ocasiones me he encontrado a personas que les dificulta mucho llevar la contabilidad, por supuesto, porque esto solamente lo podrá hacer un contador. A diferencia de una grande empresa, ellos cuentan con despachos contables que por supuesto les llevan la contabilidad, y en ese caso ellos terminan pagando menos impuestos que lo que deberían de pagar. En cambio, nosotros los microempresarios pagamos más impuestos de lo que realmente deberíamos de pagar. Si ustedes no llevan una contabilidad adecuada, entra aquí un artículo del Código Fiscal de la Federación, en donde dice que si la autoridad fiscal no puede comprobar cuántos ingresos tienes tú, se cobrará como el 20% de utilidad bruta. Y en ocasiones, ustedes saben, sobre todo en el mundo gastronómico, que la utilidad es menor al 20%. Entonces, probablemente tú estés pagando más impuestos de acuerdo a tu ganancia, o sea, proporcionalmente. En cambio, las grandes empresas que tienen despachos contables, pues ellos hacen todo lo posible por pagar menos impuestos. Cuando realmente ellos son los que deberían de pagar más porque ganan más.
dato muy importante, que es que de las empresas grandes aquí en México, aproximadamente de las ganancias que ellos tienen entre el 65% y 70%, ellos se quedan con ese porcentaje de ganancias. En cambio, el trabajador solo se queda con el 30 o 35%. Y eso es muy lamentable. ¿Por qué es lamentable? Porque ¿cómo es posible que la mano de obra, que es tan importante para una empresa, solamente se quede con la utilidad o las ganancias entre todos del 30 al 35%, mientras que unos pocos se quedan con el 65 o hasta el 70% de las ganancias? Y lamentablemente no solo eso pasa aquí en México, la injusticia es en prácticamente todo el mundo. ¿Pero qué podemos hacer? Pues entrar en la formalidad, pagar nuestros impuestos, contratar a un contador, que muchas personas piensan que es muy costoso, pero realmente no lo es, y que te lleve una contabilidad eficiente. Te voy a dejar aquí una tabla en donde nos indica qué porcentajes de impuestos pagan algunas empresas. Lo tomé de un libro que se llama No es normal, de la autora Viridiana Ríos, para que tú compares. Afortunadamente, hace poco hubo una reforma en donde el IVA ya no se regresa. ¿Por qué? Porque anteriormente empresas pues exigían que se les regresara el IVA. ¿Y cómo es posible cuando los de abajo siempre gastan en IVA más de lo que proporcionalmente ganan? Porque si tú te pones a pensar, si una persona gana el salario mínimo, ese salario mínimo prácticamente el 80-90% lo gastará en productos que tengan IVA, que paguen ese impuesto. Proporcionalmente ellos están pagando más impuestos, o estamos pagando más impuestos que una persona que gana muchos más recursos económicos, porque ellos de lo que ganan solamente una parte mínima lo gastan en productos que se paga IVA. No sé si te has puesto a pensar en eso. Entonces, las multinacionales o empresas transnacionales o mexicanas, pero grandes, tienen que pagar impuestos sí o sí. Y es que este video, además de informarte esto, me gustaría que te sirviera para que te concientizaras en que no es lo mismo una política pública para una microempresa que una para macroempresa. Es por eso que tenemos que exigir tanto al gobierno, pero no solo al gobierno, sino a las empresas grandes, que sean equitativas en la distribución del ingreso, del dinero que se genera. Y es que nosotros también como consumidores tenemos una obligación de exigirles a esas empresas de que traten bien a sus empleados y de que sean empresas responsables socialmente. ¿Y cómo podría hacer eso? Pues en muchos casos boicoteando o inclusive haciendo manifestaciones en contra de esas empresas o boicoteando sus productos. No es que te esté invitando a hacer una manifestación o boicoteando, sino te invito a que reflexiones la desigualdad en el ingreso, en la riqueza que existe. Y no solamente es por el gobierno, porque lo más sencillo para nosotros como mexicanos o latinoamericanos, es decir, el gobierno tiene la culpa. Claro, tiene mucha culpa por las políticas públicas que existen, pero también nosotros como consumidores tenemos la culpa, ya que nosotros hacemos a las grandes empresas más y más grandes y más ricas. ¿Cómo es posible que en México se consuman aproximadamente 168 litros de coca per cápita? Hazme el favor, eso es muchísimo. Además de que el consumo del azúcar es uno de los factores que más provoca diabetes o problemas de enfermedad cardiovasculares, y son las dos causas de muerte mayormente aquí en México. Hacemos ricos a empresas que no distribuyen equitativamente su riqueza. Te invito a que reflexiones sobre estos datos
Y también te invito a que pagues impuestos, porque eso nos ayudará a que el país crezca. No es verdad que pagamos miles y miles de impuestos, pagamos en proporción a lo que ganamos, pero si tú no llevas una contabilidad sana, pues probablemente estés pagando más impuestos de lo que realmente debas de pagar. Así que ya sabes, la falta de una contabilidad de manera profesional es uno de los factores que nos impide el crecimiento a las microempresas, porque además, si no estamos en la formalidad, difícilmente vamos a poder pedir algún tipo de crédito o algún convenio con los proveedores o participar en licitaciones, ya que lo primero que nos van a pedir es nuestra constancia de situación fiscal y también nuestra opinión positiva del SAT. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Recuerda darle like, comparte, suscríbete, entra a mi página verosfoodexperience.com, en donde encontrarás más información sobre mí. Si tienes alguna historia o alguna experiencia que te haya pasado con el SAT o con algún contador, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.